En este video abordaré la cultura organizacional desde una perspectiva interpretativa. Lo más común en las investigaciones es encontrar el estudio de tipologías de culturas organizacionales. Normalmente se construyen matrices con 4 cuadrantes para caracterizarlas. También se construyen tipologías a partir de lo que es la organización y a partir de las preferencias que tendrían sus miembros. El eje fundamental es la respuesta individual, aunque también se pueden hacer análisis por unidades organizacionales. El anclaje de los estudios de construcción de tipología es fundamentalmente una manera de hacer estudios positivistas de corte bastante cuantitativo. Sin embargo, hay otra manera de proceder a estudiar las organizaciones y sus procesos de cambio. Y esto corresponde al asumir una postura interpretativa más fenomenológica, más relacional, más cualitativa. Lo primero que debemos señalar es que la cultura es fundamental en cualquier organización. Y existe pari passu, una expresión latina, que significa moviéndose en forma conjunta con todo lo que ocurre en la organización. Supone valores, comportamientos, supuestos, que son la esencia de lo que hace que la organización sea lo que es, independientemente de aquellos comportamientos y supuestos que muchas veces no sirven al desarrollo y sustentación de la organización y de los grupos. No siempre se quieren todos los aspectos de una cultura organizacional. Sería una utopía. Pero lo que es indudable es que los miembros de la organización están profundamente ligados a lo que es su cultura. Estos vínculos, estas ligaduras, hacen que sea el primer componente que va generando la identificación primaria del sujeto con la organización y con los valores existentes. La cultura es fundamental para la manera como la organización opera. Sin embargo, casi nunca se la desafía. Y se sabe que no es muy fácil cambiarla. Por lo tanto, identificar y comprender la cultura de una organización puede conducir a la toma de conciencia de los impases, de las brechas que la organización enfrenta para progresar. El respeto por la cultura organizacional tal como es el paso clave para facilitar los procesos de cambio y adaptación. Los procesos de cambio más prometedores a menudo empiezan con la identificación y comprensión de la cultura existente. Es más probable que una organización pueda enfrentar el cambio de manera exitosa si la dirección que se quiere adoptar
es compatible con la cultura existente. Es fundamental que la organización tome conciencia de su cultura organizacional existente, que hace que los grupos y los individuos se mantengan juntos respecto del actual modo de operar que tiene la organización. Las organizaciones son relacionales, experienciales, perceptuales e intelectuales. Son sistemas que tienen la capacidad de tener una misión colectiva para actuar en un determinado entorno. Podemos ver las organizaciones como identidades que se producen colectivamente por los participantes y sus líderes, e implica el asumir responsabilidades y propiedades de parte de los individuos que perpetúan y reproducen los distintos sistemas relacionales al interior de la organización. La capacidad de sus miembros para hacer conexiones intelectuales y emocionales con respecto a sus representaciones colectivas de lo que es la cultura organizacional y ser crítico en la construcción del significado y el valor de lo que es la cultura organizacional es fundamental para producir procesos de cambio. Cuando se estudia la cultura organizacional, se encuentran dos grandes corrientes. Una, que la interpreta desde el punto de vista de la construcción de una metáfora. La organización es cultura. Y otra corriente que la interpreta en términos de que la organización tiene cultura, es una variable más. Este es el sustento de la tipología. Un resumen de estas dos posturas indicaría que se considera que la cultura es una variable cuando se estima que es algo que la organización tiene, un nivel, una herramienta, una habilidad, una destreza. Y se investiga para informar los valores que hay en el lugar, en la unidad organizacional, en los individuos. Y el cambio se produciría a través de la intervención y la dirección del management, que provocaría el cambio cultural. Cuando se estima que es metáfora, la postura es que la organización es, y a partir de este es, crea, sostiene e influye. Y entenderla es un tema de método, que parte de este principio, todos los miembros influyen en la cultura. Y en función de esto, la metodología para provocar el cambio ya no tiene esta orientación vertical que tiene el considerarla como variable, sino que aquí estamos hablando de una psicodinámica interactiva entre los miembros de la organización, la construcción de un relato conjunto organizativo. Y esto lleva a crear el concepto de desarrollar una cultura intencional. Las organizaciones son realidades sociales socialmente construidas, que emergen y existen en la comunicación de sus miembros. Esto ha llevado a hablar de organización en la mente, institución en la mente, institución en la experiencia. En lugar de asumir que las organizaciones con sus estructuras, sus tareas, su identidad corporativa, etc., son una realidad objetiva, se puede tener la perspectiva que las organizaciones descansan en el pensamiento y en la afectividad de las personas que asumen roles a su interior. Sin pensamiento y sin afectividad no habría organización. La cultura, desde este punto de vista, se concibe como algo que reside dentro de cada persona y por tanto se entiende
que se puede analizar a través del estudio de procesos de aprendizaje, construcción y atribución de significados y causas. La cultura es algo que los miembros de una organización aprenden y por lo tanto habitualmente producen creencias compartidas. Es importante entender los diseños organizacionales. Habrá diseños organizacionales que favorecen la competencia y otros la colaboración. El caso de la cultura Google es una combinatoria, pero con una orientación a la colaboración. Todo proceso de cambio va a producir situaciones de ansiedad, de estrés, problemas de tolerancia. Cualquiera sea el estado en el que se encuentre una organización, se requiere un sistema de defensa social, un habilitar las capacidades racionales y emocionales del sujeto para enfrentar determinadas situaciones. Sabemos que al interior de la organización hay cosas que se conocen, pero no necesariamente se expresan, y este puede pasar a ser un punto crítico. Cada vez que enfrentamos el mejoramiento de la productividad en una organización y se involucra en procesos de cambio, la palabra que emerge inmediatamente es la palabra de adaptación. Y adaptarse significa o cambiar de estado o modificar un estado. Y esto va a involucrar todo el sistema individual y relacional de la organización. Puede provocar tensiones que requieren generar ambientes facilitadores. Los seres humanos vivimos a lo menos en dos niveles, pensamiento y sentimiento. Y cada uno de estos está conformado por racionalidad e irracionalidad. Cada vez que aceleramos las tasas de cambio en el ambiente de trabajo, se afectan los diversos dominios organizacionales, requiriendo transformación en todos los sistemas relacionados de la organización. Esto es lo que se ha denominado cambio en la cultura organizacional. Esta es una noción bastante interesante, la del conocimiento no pensado. Los individuos y grupos están típicamente convencidos que sus perspectivas individuales o grupales sobre lo que es incorrecto son precisas. Desafortunadamente, los esfuerzos individuales por asignar significado a sus experiencias pueden ser contradictorios. El desafío es formular un cuadro que verdaderamente refleje los puntos de vista de todos los miembros de la organización y enseguida ofrecer este cuadro en un escenario grupal para validar y confirmar. Como miembro de un sistema cooperativo, que es lo que es una organización, estamos atados emocional y cognitivamente. El conocimiento no pensado se refiere a las relaciones en un nivel primitivo y preverbal de la experiencia emocional. Significan pensamientos y sentimientos inconscientes como conocidos para enfrentar lo que ocurre. Algunos dirán, sabía que había problemas, pero no sabía que la situación era tan mala. En la medida que la narrativa saca a la superficie el diagnóstico, pareciera que la mente de los miembros de la organización pueden reestructurar y reconfigurar sus sensaciones y emociones. Bolas o Boyas, en el año 87, crea el concepto de noción del conocimiento no pensado, y el de experiencia no formulada lo crea Stern en el año 97. Acá vamos a hablar
un enfoque que es bastante interesante, que si bien fue creado el año 64, aún sirve para hacer algunos análisis de las transacciones, de las interacciones y de la psicodinámica que ocurre al interior de la organización. En el diálogo organizacional podemos tomar distintas posiciones. Por ejemplo, no estoy ok, tú no estás ok. Y la expresión sería, esto es terrible, nunca tendremos éxito. Las dos caritas son negativas. Ni el yo ni el tú están bien. Es la negatividad total. En cambio, podemos encontrar una posición desde la que se dialoga, no estoy ok, tú estás ok. Yo quisiera hacerlo tan bien como tú. Veamos las caritas. Otra posición, yo estoy ok, tú no estás ok. La expresión sería, no lo estás haciendo bien, déjame mostrártelo. Yo estoy bien, tú no estás bien. Yo estoy ok, tú estás ok. Ah, aquí las dos caritas tienen la misma expresión positiva. Aquí se asume la vida en una relación, en una interacción. Estamos teniendo un buen progreso. Esto lleva a hablar a Verne, que es quien crea esta aproximación teórica, conceptual, de tres estados del ego: el de padre, el de adulto y el de hijo. Si un adulto se expresa de la siguiente manera, un directivo se expresa de la siguiente manera: nuestro servicio al cliente necesita algunas mejorías. Es un diálogo y es una interacción adulto-adulto. Los dos estamos en el compromiso. Estamos viviendo ambos el presente y vamos a responder en conjunto a la situación a través de todo nuestro pensamiento racional y emocional. Si la organización se escucha, piensas que con tu nuevo grado, aquí la expresión cambia de adulto a adulto, a hijo, a padre. Y si el directivo responde, tengo un MBA en la universidad y esta organización es un desastre, mientras yo no estaba, mire todo lo que pasó. Ahí ya se hablará desde el control, desde el querer guiar, actuando de una manera similar a cómo actuaría un padre. Esto es una estructura metafórica de razonamiento, ¿eh? Al interior de las organizaciones se dan muchas murmuraciones negativas del hambre, hablar mal del otro, hablar de las situaciones de manera poco madura. Y por eso se caracteriza como una relación primitiva, más impulsiva. ¿En qué medida hablamos como adultos? ¿O hablamos desde una posición de padre? ¿O hablamos de una posición de hijo al interior de una organización? Tema muy interesante a explorar. Al interior de la organización se requiere construir un relato co-construido. Que permita comprender los valores, las posturas, los supuestos, los límites estructurales y las diferencias según son percibidas por todos los miembros, las falencias, las paradojas, las tensiones, los conflictos. Y a partir de este proceso, que es un proceso cualitativo de co-construcción de todos los miembros de la organización, se pueden ir enfrentando con un alto grado de madurez los procesos de cambio organizacional.
Este es un concepto bastante interesante, el del falso sí mismo y el de el verdadero sí mismo. Así como en el punto anterior planteábamos la generación de un relato co-construido, que sea apropiado por los miembros de la organización, detectando supuestos subyacentes, experiencias y percepciones configuradas por la cultura organizacional y el liderazgo. Es también necesario tener presente estos dos conceptos, que están muy relacionados con la noción de resistencia, palabra que no se usa en términos negativos, sino más bien para indicar reacciones normales y esperadas de individuos y grupos que desean cambio, pero que no necesariamente quieren reconocer los temas difíciles de manera abierta. Esto genera que existe un falso sí mismo, alguien que reclama, que se involucra en suprimir, y por otro lado un verdadero sí mismo, que en su autenticidad enfrenta los problemas difíciles de manera abierta. Esta dialéctica del falso sí mismo y el verdadero sí mismo es tremendamente importante al analizar una organización. Esta es una noción que también la encontramos al interior del diálogo organizacional. Lo sabíamos, pero no teníamos un pensamiento consciente sobre ello. Posiblemente sentía que no podían articularlo. A menudo se observa el comportamiento y lenguaje corporal contrario a la afirmación, nosotros lo sabíamos completamente. Las personas aparecen ansiosas y a la defensiva. La historia organizacional estaría provocando una variedad de sentimientos desde la maldición y culpa hasta la hostilidad y el shock. Y cuando la historia es develada, algunos dirán, lo sabíamos, pero recién ahora que se ha explicitado colectivamente, tenemos que enfrentarlo. Otros dirán, sabía que había problemas, pero no sabía que la situación era tan mala. En la medida que la narrativa saca a la superficie el diagnóstico, pareciera que la mente de los miembros de la organización se reestructura, se reconfigura respecto a sus sensaciones, pensamientos y emociones. Al estudiar las organizaciones, uno puede encontrar un continuum que va desde las organizaciones que se consideran cerradas a las organizaciones que se consideran abiertas. Se trata de dos tipos ideales. En un extremo están las organizaciones abiertas, que operan como sistemas donde los grupos de trabajo y las subculturas actúan de manera que promueven la comunicación y el desempeño organizacional, reconociendo y trabajando con, en lugar de suprimir o negar, las diferencias internas, trabajando con las nuevas ideas, desafiando el statu quo y haciéndose cargo de los conflictos. En este tipo de organizaciones, la pluralidad, la diversidad, los conflictos y la complejidad se conducen mediante procesos participativos. Estos procesos se apoyan en la estructura de valor que enfatiza la cooperación y asumen las propiedades caóticas de la dirección emergente.
y son capaces de contener paradojas y emociones misteriosas asociadas a lo que pasa. En el otro extremo del continuum, se trata de organizaciones cerradas, donde las entradas contradictorias se piensan como amenazas locales y se transforman los grupos de trabajo y divisiones en silos a la defensiva, fragmentos organizacionales, que cierran el conocimiento compartido y la comunicación, y dejan a los participantes con un verdadero puzzle que desconcierta por su inefectividad. Estos sistemas cerrados enfatizan el control y la lealtad, donde la sumisión y el dominio refuerzan la ideología y la epistemología de la homogeneidad, la uniformidad y la simplicidad. Estas instituciones son incapaces de contener diferencias y los conflictos inevitables asociados con ellas. La cultura organizacional es abierta. Se destacan por algunos atributos. Por ejemplo, se aprecian las tensiones que pudiera haber entre los estilos de liderazgo al interior de la organización. Estilo autoritario, autocrático, carismático y de consenso, que tienden a convivir simultáneamente muchas veces en distintas unidades organizacionales. Y estos estilos tienen efectos en las expectativas compartidas que se sostienen al interior de la organización. Por otra parte, en estas organizaciones abiertas se busca la claridad de roles, la clara definición de la autoridad y la responsabilidad, y por sobre todo los procesos de accountability, el dar cuenta de lo que hacemos, el compartir, el hacernos cargo y el transparentar nuestras maneras de actuar y nuestras maneras de hacer las cosas, nuestro supuesto. En las organizaciones abiertas se reconocen las tensiones y conflictos interpersonales e intergrupales, que surgen necesariamente por el pluralismo existente, grupos que compiten. Estas son características que nosotros las podemos encontrar en distintas organizaciones. Y estas se van a mover en este continuo. Lo que se puede decir es que estos dos extremos no los vamos a encontrar tan puros en la realidad al investigar o al actuar. Es decir, ni existen organizaciones totalmente cerradas ni totalmente abiertas. Lo importante es hacia qué lado del continuum nos vamos acercando en el desarrollo organizacional. Al interior de la organización pueden existir distintas tensiones posibles. Puede estar ocurriendo la oposición ellos-nosotros, y que se esté aceptando como un estándar inconsciente que es parte de las operaciones diarias. Se requiere una comprensión de la naturaleza psicológica de las divisiones y los límites organizacionales, tanto horizontales como verticales. En particular, los límites que constituyen puntos de contacto entre los grupos e individuos. Puede haber tensiones como las que señalo en pantalla: jóvenes, mayores, ingenieros, contadores, hombres, mujeres, empleados, management. Y puede haber paradojas como el declarar que no existen, pero ser hechos fácticos que ocurren independientemente de la declaración de principios que podamos tener. En el complejo mundo de las organizaciones, la dinámica relacional es importante. Las dinámicas relacionales horizontales y verticales al interior de la organización son inherentemente paradójicas. Están típicamente llenas de conflictos y tensiones entre fuerzas de dominio y de libertad.
No es sorprendente que existan tensiones entre deseos individuales y colectivos por el cambio, versus la mantención del status quo. Se requiere generar un espacio psicológico, denominado bastante bueno, el espacio de lo bastante bueno, para la comunicación entre las personas. A menudo es un espacio virtual en que las personas pueden jugar con ideas y sentimientos al mismo tiempo que inventar soluciones posibles a los problemas difíciles. Es necesario explorar temas sobre la autoridad, el poder y el liderazgo que son centrales a la dinámica de un grupo y son lo nuclear de las transformaciones al interior de la organización. Es fundamental abordar la interacción entre los rasgos estructurales de la organización y sus miembros, de modo de poder estimular patrones de procesos dinámicos de individuos y grupos que vayan generando la cultura organizacional. Aquí hay un dibujo, resultado de una investigación en la que se trabajó con grupos vocales y se le pidió a los miembros de la organización, a los miembros que participaron en estos grupos vocales, que hicieran una representación de el poder en su organización a través de dibujar una torre. Y lo que dibujaron y expresaron es que la torre es el lugar donde el poder organizacional está. Y en él residen los ejecutivos. Y en el dibujo, los dos individuos fuera de la torre son los empleados. El sentirse fuera de. No hay proximidad, hay distancia. Hay una doble identidad. El estar fuera o dentro. Por lo tanto, pasa a ser un tema tremendamente importante. Hacerse cargo cómo se va tejiendo el concepto de autoridad, el concepto de poder y liderazgo al interior de la organización. En síntesis, se requiere ir más allá de la teoría clásica de la cultura organizacional, centrada, por ejemplo, en conceptos de racionalidad y jerarquía, e interesarse más en lo simbólico, lo emocional y en las dimensiones discursivas de la vida organizacional. Esto va a permitir lograr varias aclaraciones, conociéndose el relato que se tiene de lo que es la organización actualmente. Se va a descubrir, por ejemplo, cómo se lleva adelante el tema de la supervisión y la motivación del personal. En las investigaciones y en las discusiones teóricas está claro que la tarea de los supervisores no es promover, no es proveer la motivación. No es proveer la motivación. Lo que es importante es que el supervisor sepa cómo liberar altos niveles de motivación para hacer el trabajo, liderar en el individuo. La motivación no es una cuestión de hallar el botón correcto y presionarlo, sino reconocer que a través del trabajo las personas persiguen diferentes fines, conscientes e inconscientes. Diferentes organizaciones pueden tener diferentes psicoestructuras. Por ejemplo, diferentes configuraciones organizacionales para permitir mostrar las emociones, diferentes manifestaciones de los desacuerdos y conflictos, diferentes formas de enfrentar la agresión y la solidaridad. Cuando uso la palabra psicoestructura, es para describir las maneras cómo funciona el lenguaje, integrando características sociales y culturales en la estructura psicológica del individuo.